Perfecto. Arranquemos nomás, chiquis. ¿Qué vamos a ver hoy? Todo lo que serían los síndromes que nos está faltando. Es decir, dentro de los síndromes del sistema nervioso, nosotros, ¿cuáles tendríamos que saber? Era el síndrome de la vía piramidal, o sea, el síndrome piramidal, en realidad piramidal, que como más se lo llamaba, como de primera neurona, o de la parálisis central. Parálisis central. ¿Estamos? Perfecto. Luego teníamos que saber el síndrome de parálisis periférica, de la parálisis periférica, o también conocido como el de segunda neurona, y cuatro síndromes más que vamos a ver hoy, porque esto ya vimos la anterior clase. Entonces, ¿qué síndrome nos faltaría? Lo que sería el síndrome extrapiramidal, extrapiramidal, el síndrome meningio, es decir, la meningitis, y dos síndromes más que no son tomados por lo general, pero por las dudas vamos a ver lo básico, que es el síndrome de hipertensión endocraniana y el síndrome cerebeloso. Y el cerebeloso ya prácticamente lo sabemos, faltaría integrar unas cositas más que ya le voy a decir. ¿Estamos? Entonces, vamos a arrancar viendo lo que sería el síndrome extrapiramidal. Es decir, ¿qué sería esta vía extrapiramidal? Piramidal. ¿Se acuerdan que la vía piramidal depende de los movimientos voluntarios activos y de la motoneurona periférica? Así arrancamos viendo nosotros lo que era vía piramidal y veíamos cómo se extendía la primera neurona que se encontraba en la corteza, se acuerdan que bajaba y hacía sinapsis con la segunda neurona, que era la motoneurona periférica, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, esta vía extrapiramidal, ¿qué va a regular? ¿Qué regula? Va a regular lo que es los movimientos involuntarios. ¿A qué llamamos nosotros los movimientos involuntarios? A aquellos movimientos que son automáticos y asociados. Automáticos y asociados. Asociados. ¿Estamos? A la misma vez, ¿qué más regula? Va a regular el tono y va a regular la postura. Es importante, Martín, que me acuerde de esto, principalmente de los movimientos involuntarios y la vía piramidal de los movimientos voluntarios. ¿Estamos? Esa diferencia sí es importante acordarse. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, imagínense que si yo tengo un daño a nivel extrapiramidal, ¿qué va a estar alterado? Mis movimientos involuntarios. ¿Estamos? Van a empezar a aparecer algunos tipos de movimientos totalmente patológicos. ¿Estamos? Entonces, esta vía piramidal, cuando está enferma, por así decirlo, es un síndrome extrapiramidal, yo voy a tener un predominio de aquellos movimientos involuntarios patológicos. ¿Estamos? Así de sencillito. Entonces, vamos a arrancar. Antes de arrancar, en realidad, a ver lo que sería síndrome extrapiramidal, es importante que veamos lo que nos estaría faltando en la semiología de movimiento, motilidad. ¿Qué era lo que nos estaba faltando? ¿Se acuerdan que no vimos todavía motilidad involuntaria? ¿Sí? El automático y el asociado. Yo les decía que eso lo íbamos a relacionar con un síndrome, que es el síndrome extrapiramidal. Entonces, para que no nos confundamos, ¿se acuerdan? Semiología del sistema nervioso, estudiábamos la conciencia, la motilidad, la sensibilidad, los pares craneales, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la motilidad, ¿qué estudiamos dentro de la motilidad? La motilidad voluntaria activa y la fuerza muscular. La motilidad pasiva, conjunto con el tono muscular. La motilidad refleja, la ataxia o movimiento coordinado. Y por último, la motilidad involuntaria, es decir, la automática y asociada. ¿Estamos? Entonces, eso vamos a ver hoy. Tanto la motilidad automática y asociada. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ¿qué sería esto de la motricidad automática y asociada? La motricidad automática y asociada son movimientos
involuntarios, involuntarios. Con que sepan eso está perfecto. Son movimientos involuntarios que dependen ¿de qué vía? De la vía extrapiramidal. Piramidal. ¿Estamos? ¿Cómo arrancábamos las clases? Diciendo que la vía extrapiramidal me regulaba la motilidad automática y asociada, es decir, estos movimientos involuntarios. ¿Estamos? Entonces, esta motilidad automática asociada va a depender de la vía extrapiramidal. Estamos en la vía extrapiramidal, me la regula. Estamos, creo que eso está más que claro. Entonces, tenemos dos tipos de movimientos, entonces, tanto la automática como la asociada. ¿Qué serían aquellos movimientos automáticos? ¿A qué hace referencia automáticos? ¿A qué hace referencia estos movimientos automáticos? Son, o sea, la definamos de la manera más sencilla que se le puede ocurrir. Por ejemplo, van a ser aquellos movimientos que nosotros realizamos de manera involuntaria, porque estamos viendo movimiento involuntario, que ocurren de manera espontánea. Por ejemplo, le pongo un ejemplo y van a entender qué me refiero yo. Por ejemplo, prendemos una fogata, ¿verdad? Obviamente hay fuego. Entonces, si yo apoyo mis hermosas y bellas manos sobre el fuego, ¿qué hago? Ese movimiento, o sea, yo retiro la mano, ¿me entienden? Yo la retiro la mano. Bueno, cuando yo retiré la mano, hice un movimiento totalmente involuntario que me salió de manera espontánea, me salió de manera rápida, sin pensarlo. ¿Estamos? Eso sería un movimiento automático. ¿Estamos? Entonces, para que les quede prolijita en la carpeta, movimientos automáticos serían aquellos movimientos, como decíamos, aquellos movimientos que realizábamos o que realizamos involuntariamente, obviamente, involuntariamente, de manera rápida, ahí está, de manera espontánea. Espontánea me gusta más. Espontánea. ¿Estamos? El ejemplo me tengo que acordar cuando me quemo. Cuando me quemo. ¿Estamos? Así me acuerdo yo de este movimiento, cuando me quemo. Entonces, un movimiento totalmente automático, ¿me entienden? En cambio, los movimientos asociados, los movimientos asociados son aquellos movimientos involuntarios, lógicamente, que son un poco más inconscientes. Por ejemplo, creo que la maca también aparece esto en la cartilla. Yo, ¿cómo me acuerdo de estos movimientos que son asociados? Porque en real van asociados, o sea, es cuando yo, por ejemplo, balanceo los brazos. ¿Me entienden que es un movimiento totalmente involuntario que me sale como de manera inconsciente? O por ejemplo, si yo quiero mirar a la derecha, yo agarro y no es que muevo los ojos, o sea, muevo los ojos a la derecha, pero también muevo la cabeza. ¿Estamos? Entonces, ese movimiento de cabeza que hago yo a los costados, junto con los ojos, sería un movimiento asociado. ¿Me entienden? O sea, eso sería un movimiento asociado. O sea, aquellos movimientos que involuntarios, más inconscientes. No sé qué puse ahí, pero quise poner inconscientes. ¿Estamos? Y entonces, ¿cómo me acuerdo yo? El balanceo de los brazos. El balanceo de los brazos. O sea, cuando vamos caminando, vamos balanceando los brazos, ¿me entienden? De manera inconsciente, o sea, involuntariamente y como mucho más inconsciente. A eso me refiero yo. O cuando giramos la cabeza, ¿estamos? Entonces, eso sería lo de motilidad automática y asociada. Lógicamente que esto nunca le van a preguntar en la vida, ¿estamos? O sea, ¿qué es un movimiento automático y un movimiento asociado? Pero sí las alteraciones, porque en las alteraciones de los diferentes movimientos que podemos llegar a presentar, en diferentes síndromes. ¿Estamos? Entonces, vamos a sacar una flechita, vamos a poner A de qué era, de alteraciones. O sea, ¿qué tipo de movimientos involuntarios patológicos tengo que saber yo? Lo mínimo, lo mínimo. ¿Estamos? Entonces, empiecen a sacar flechitas. Vamos a poner 1, tics, 2, temblor, 3,
Corea, 4, atetosis, y 5, pongamos así, 5 mioclonías. Agreguemos estos dos, escuchen. Clonus, 6 clonus, 7 las sincinesias y 8 las fasciculaciones. Entonces, ¿qué tipo de movimientos involuntarios? Me dijo Martín que tenía que saber lo mínimo, lo básico. Tics, temblor, corea, atetosis, mioclonías, clonus, sincinesias y fasciculaciones. Ahora, si no tengo tiempo yo de estudiar todos estos tipos de movimientos involuntarios, me cuesta, Martín, acordarme inclusive lo básico, yo le voy a decir cuáles se tienen que acordar sí o sí. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a ver, esto no se estudia de memoria. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué sería un tics. A ver, ¿quién no conoce a alguien que tenga un tics? Por ejemplo, de cerrar los párpados constantemente. No sé si conocen a alguien así. O yo tengo un tío, por ejemplo, que tiene un tic de hacer es un asco, ¿no? Pero hace, o sea, como que escupe, no escupe, pero como que hace este sonito con la lengua. Así, y cierra los ojos, o sea, un terrible tic. O sea, ¿qué es un tic? Así de sencillito son movimientos involuntarios que se hacen de manera repetitiva. ¿Estamos? No sé si ha quedado claro, pero por la duda, pongan. Yo le voy a decir de la manera más sencillita, porque si ustedes esto quieren leer en la bibliografía, le van a aparecer una banda de cosas. ¿Estamos? Entonces, un tics es un movimiento involuntario, que ocurre de manera repetitiva. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de manera repetitiva? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el famoso cerrar los párpados. Es más, yo tengo un tics que lo empezó a cerrar hace poquito nomás, que es de la constante cierre de párpados también, digamos. O sea, el párpado derecho encima se me cierra. No sé por qué, como que se me lo anda cerrando. Capaz que el estrés. Bueno, cagamos con el que vive estresado. Pero bueno, entonces, vamos con el temblor. ¿Qué sería, en segundo lugar, pusimos temblor? ¿Qué sería esto del temblor? A ver, el temblor es cuando me tiemblan las manos. Nadie le preguntó qué es un temblor. Estamos, eso es lo que, o sea, quédense tranquilo en ese sentido. Nadie me pregunta, ¿qué es un temblor? Estamos, pero bueno, hay que saber mínimamente qué son, obviamente, movimientos totalmente involuntarios que tienen la característica de que son rítmicos, que tienen un ritmo. Esa es la principal característica de un temblor. O sea, son movimientos involuntarios rítmicos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque después en la bibliografía le pueden aparecer movimientos involuntarios rítmicos, que son continuos, a la misma vez que ocurren como de manera rápida también, o sea, movimientos involuntarios rítmicos, rápidos, ¿estamos? Que tienen como aumentada la amplitud, digamos. Bueno, pero eso no importa. Eso son movimientos involuntarios rítmicos y rápidos por así tener una breve definición de lo que sería un temblor, ¿me entienden? Ahora, ¿qué tipo de temblor me interesa a mí que sepan? Hay un tipo de temblor que se conoce como temblor en reposo. ¿Qué sería el temblor en reposo? O sea, aquel temblor real que aparece en reposo. ¿Y dónde se da esto? Se da en un síndrome que se conoce como síndrome hipocinético hipertónico. Ahora lo vamos a ver. Usted no se preocupe. Hipertónico. ¿Cuál sería el síndrome hipocinético hipertónico? La enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson. ¿Estamos? Entonces, el paciente, el paciente con Parkinson va a presentar temblor en reposo. ¿Estamos? ¿Entienden eso, no? Espero que sí, así de sencillito. Luego tenemos otros tipos de movimientos que son, por ejemplo, la corea. Creo que en tercer lugar poníamos la corea. La corea, ¿qué sería la corea? Estos también, lógicamente, son movimientos involuntarios que
tienen la característica de que no presentan un ritmo, es decir, son movimientos involuntarios arrítmicos. ¿Estamos? Movimientos involuntarios arrítmicos, repetitivos. ¿Estamos? Ahí tengo un videito para mostrarle un videito de Corea. ¿Estamos? O sea, de Corea, escúchame, de Corea, para que vean más o menos lo que sería una Corea. Estamos luego, en cuarto lugar, creo que pusimos atetosis. ¿Qué sería la atetosis? También movimientos involuntarios que son reptantes. Ustedes pongan la palabrita así, reptantes. Son movimientos involuntarios reptantes, tantos de mano, que se da a nivel de la mano, y pies. ¿Estamos? Son movimientos involuntarios reptantes de mano y pie. ¿A qué se refiere reptante? O sea, ¿qué quiere decir que sean movimientos reptantes? Que son movimientos muy lentos, mucho más tranquilitos, estamos, o sea, no son como rítmicos, como que tienen una gran, ¿me entienden? No son rápidos, ¿me entienden? Eso quiere decir reptante. O sea, reptante quiere decir que son movimientos mucho más lentos, mucho más tranquilos, y también tengo un videito para mostrar lo que sería una atetosis. Y después tenemos otro que no es tan importante, que son las mioclonías. Las mioclonías. Que las mioclonías, perdón, no son otras cosas que contracciones involuntarias que son breves, o sea, que son rápidas y cortitas, eso quiere decir breve, que tienen la particularidad que ocurren en forma de sacudida, o sea, como que el paciente presenta una sacudida en su cuerpo. ¿Estamos? Esa es la particularidad de un paciente con mioclonía, pero eso no es tan importante. Yo les pongo por la duda contracciones involuntarias, breves. O sea, breve me refiero a que ocurre de manera rápida, ¿me entienden? De manera cortita. ¿Estamos? Entonces, breves que ocurren en forma de sacudidas, que ocurren en forma de sacudidas. Estamos como una sacudida, digamos, ¿me entienden? Así, eso sería una mioclonía, pero eso no es tan importante. ¿Estamos? Entonces, esto como numerito 5. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, es decir, el tics, el temblor. Creo que acá poníamos atetosis o Corea, no me acuerdo. Póngale atetosis, Corea y la mioclonía, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ocurren en un síndrome que se conoce como síndrome extrapiramidal, es decir, en el síndrome que vamos a ver hoy. Estamos, lo que era 6, o sea, 6 creo que poníamos sincinesia y 7 clonus o viceversa. Bueno, lo que era clonus y sincinesias, o sea, 6 y 7, ustedes corríjanme si no era así, pero 6, 7, o sea, clonus y sincinesia y clonus, ¿dónde ocurrían? En el síndrome piramidal. Y por último, las fasciculaciones, que lo poníamos como numerito 8, las fasciculaciones ocurren en lo que era el síndrome de la segunda neurona o síndrome de la parálisis periférica. ¿Estamos? Entonces, ya vimos síndrome piramidal y síndrome de la segunda neurona. Pero pónganle que el 6 sea el clonu y 7 sea sincinesia o viceversa, no me acuerdo. Hagamos un pequeño repasito. ¿Qué era el clonu? ¿Se acuerdan que eran esas contracciones involuntarias que hacía el paciente cuando yo le aplicaba un estímulo y veíamos un videito del pie? Que yo le aplicaba el estímulo en el pie y el paciente empezaba a hacer esas contracciones totalmente involuntarias, ¿se acuerdan? Y que yo le dejaba de hacer el estímulo y el paciente se calmaba. Le volvía a aplicar el estímulo y volvía a mover su pie. Eso era el clonus. Y la sincinesia era lo que yo le explicaba, que eran aquellos tipos de movimientos involuntarios que el miembro afectado
trata de imitar al miembro sano. Estamos, por ejemplo, yo tengo el brazo derecho, que lo tengo bien y el brazo izquierdo lo tengo mal. Entonces el brazo derecho lo levanto, estamos hacia arriba, siempre digo lo mismo, no lo voy a levantar hacia abajo. Entonces lo pongo hacia arriba el brazo y el brazo que está afectado, el brazo izquierdo, trata de imitar ese movimiento. Eso era lo de la sincinesia, estamos que se daba en el síndrome piramidal. Pero eso no era tan importante acordarse, ¿se acuerdan que yo les decía en el síndrome piramidal? Sino que había otras cosas mucho más importantes que la vimos en la anterior clase. Y luego, en el síndrome de la segunda neurona o parálisis periférica, que veíamos las fasciculaciones, que eran esas contracciones involuntarias aisladas, es decir, de un determinado grupo de músculos, que creo que veíamos el videito ese de la pantorrilla del paciente. Estamos, no sé si era mujer o varón, pero que tenía pantorrilla que se iban contrayendo esos grupos musculares de manera aislada. ¿Me entienden? Primero, qué sé yo, un grupo muscular ahí a nivel de, qué sé yo, por debajo del gemelo, después hacia anterior, ¿me entienden? Como un grupo muscular de manera aislada, totalmente, lógicamente, involuntaria. Estamos entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El síndrome extrapiramidal. Entonces, arranquemos con síndrome extrapiramidal. ¿Qué sería el síndrome extrapiramidal? El síndrome extrapiramidal son un conjunto de signos y síntomas que se producen. ¿Por qué? Porque hay una lesión a nivel de dónde? De la vía extrapiramidal. Así de sencillita es la definición, como todas las definiciones que vamos viendo en semiología. ¿Estamos? Bien, perfecto. Ahora, le aclaro una cosita. Dependiendo dónde se me encuentre la lesión a mí de mi vía extrapiramidal, yo voy a tener o una cosa u otra. ¿Me entienden? Entonces, vamos de vuelta. Si dependiendo de la ubicación de la lesión de mi vía extrapiramidal, yo tengo o un síndrome determinado u otro síndrome determinado. ¿Estamos? Entonces, pongan así, si la lesión se encuentra a nivel de unos núcleos que se conocen como núcleo caudado o el putamen, así se los conoce. ¿Se acuerdan cuando hacían estudios eso en los cortes de cerebro? El famoso núcleo caudado o el putamen. Bueno, al margen. Eso se conoce como sistema neoestriado, así se lo conoce. Lamentablemente es eso. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del sistema neoestriado, que corresponde a dos núcleos, que se conoce como núcleo caudado y putamen. Estamos el núcleo caudado y putamen. Yo tengo lo que se conoce como un síndrome hipercinético hipotónico. Ustedes copien eso. Un síndrome hipercinético hipotónico. Ejemplo de enfermedad que me produzca ese síndrome, van a leer que aparece también en la cartilla de Maca, que es la famosa Corea de Huntington. Es decir, se escribe Tin, creo, Ton. No sé si es con doble N, una cosa así. Y se pronuncia Huntington. Estamos en la Corea de Huntington. Entonces, cuando yo tengo una lesión a nivel del neoestriado, de este sistema neoestriado, es decir, a nivel de estos núcleos, yo tengo un síndrome hipercinético hipotónico, ejemplo, la Corea de Huntington. ¿Estamos? Bueno, ustedes copien eso. Dentro de la Corea de Huntington, o sea, de estos síndromes, voy a tener tic, voy a tener temblor, y pongan entre paréntesis, no en reposo, así pongan, yo todo les voy a explicar, por más que no entiendan, en reposo. Tenemos otro tipo de movimiento involuntario, los voy colocando acá. Corea, porque no me alcanza, o sea, saquen otra flechita acá. Corea, tenemos lo que serían las mioclonías y las atetosis. ¿Estamos? Todos esos tipos de movimientos
involuntarios alterados voy a presentar en un síndrome hipercinético hipotónico. Por ejemplo, en la Corea de Huntington. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Entonces, la lesión decíamos que o puede estar en este sistema neoestriado o puede estar a nivel de los núcleos subcorticales. Corticales, o sea, por debajo de la corteza. Y existen diferentes núcleos por debajo de la corteza, que también puede ser lo que sería una lesión a nivel del núcleo putamen, y ahí le aparece otro tipo de núcleo en la bibliografía, por ejemplo, el loco, el níger. A ver, ustedes no copien los diferentes tipos de núcleos. Yo les voy a decir qué es lo que importa. Yo necesito que copien todo y después lo vamos a explicar. Se van a dar cuenta que es bastante sencillito lo que tienen que saber ustedes. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una lesión a nivel de los núcleos subcorticales, que no me interesa cuáles son, van a producir un síndrome que se conoce como síndrome hipocinético hipertónico. ¿Estamos? El otro, ¿cómo se llamaba? Síndrome hipercinético hipotónico. Lo contrario. Este se va a llamar síndrome hipocinético hipertónico. ¿Estamos? Un ejemplo de alguna enfermedad que me produzca este síndrome es el Parkinson. Es el Parkinson. ¿Estamos? Y dentro de este síndrome hipocinético, hipertónico, como sea la enfermedad del Parkinson, ¿qué va a presentar el paciente? Diferentes manifestaciones. ¿Cuál va a ser las manifestaciones que va a presentar mi paciente? Y empiecen a sacar flechitas. Y van a poner hipertonía de tipo rígida y van a poner que se da dos signos. El signo de la rueda dentada y el signo del caño de plomo. Del caño de plomo. ¿Estamos? A la misma vez, el paciente va a presentar temblor en reposo. En cuanto a la fascie, va a presentar, pongan así, jugador de póker y la marcha va a ser la marcha parkinsoniana. Parkinsoniana. Ustedes copien. Una vez que copien, explicamos todo. Porque yo necesito que tengan bien bonito ustedes en sus carpetas. Bien. Entonces, hipertonía rígida, signo de la rueda dentada, signo del caño de plomo, temblor en reposo, fascie de jugador de póker, ya la vamos a describir, y la marcha es la marcha de tipo parkinsoniana, que ya la vamos a volver a repasar a la marcha. Estamos que eso estudiamos en las ataxias, ¿se acuerdan? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué todo el menjunje que me acaba de decir Martín? Ya no me dieron ganas de estudiar síndrome extrapiramidal. Escúcheme, Yesa, le voy a explicar una cosita. Si yo tengo la lesión, como yo les decía, a nivel del sistema neoestriado, yo tengo ese síndrome, que es un síndrome hipercinético hipotónico. Primero describamos qué es un síndrome hipercinético hipotónico y después el hipocinético e hipertónico. ¿A qué hace referencia eso? Cinético, cinesia de hipercinético o hipocinético, perdón, esa cinesia, esa palabrita cinesia, hace referencia a la velocidad de los movimientos. Entonces, que yo tengo o sea, un síndrome hipercinético, quiere decir que yo, ¿cómo voy a tener los movimientos? Muy aumentado en cuanto a la velocidad. Lo voy a hacer muy rápido. A eso se refiere. Por eso le pusieron hipercinético. En cambio, hipocinético, ¿qué quiere decir? Que a los movimientos lo voy a hacer de manera más lenta. Estamos en cuanto a la velocidad. O sea, no hay ningún tipo de problema de eso. O sea, hipercinético, los movimientos los hago rápido, hipocinético, a los movimientos los hago lentito. ¿Estamos? Ahora, y acá van a terminar de entender.
¿Por qué le pusieron hipercinético? Hipotónico, hipotónico. ¿Qué quería decir que sea hipotónico? Quería decir que mi tono muscular estaba como mi músculo, estaba muy débil. Estamos entonces, al estar muy débil, cuando yo le quiera hacer alguna maniobra, por ejemplo, para estudiar el tono muscular, la que vimos, cualquiera, la que vimos, yo le quiero hacer alguna maniobra para estudiar el tono muscular, el paciente que está hipotónico, como decíamos que era su movimiento rápido, ¿se acuerdan? Entonces, eso quiere decir síndrome hipercinético hipotónico. Me parece imposible esa palabrita de descifrar, pero si me acuerdo que es hipotónico, ya me acuerdo que tengo aumentada la velocidad de movimiento. Estamos, por eso yo por ahí repetía tanto esto cuando veíamos tono muscular que era hipertónico e hipotónico. Hipotónico, bien débil. Entonces, si yo tengo bien débil la masa muscular, ¿qué pasaba? Tenía los movimientos acelerados. Eso se conoce como síndrome hipercinético hipotónico. A eso quiere decir. Y un ejemplo de ese síndrome hipercinético hipotónico es la Corea de Huntington. ¿Estamos? Este paciente va a presentar tics, va a presentar temblor, pero no es en reposo. Por favor, gigante ese temblor, no en reposo. En cambio, en del Parkinson, recién anotamos temblor y ese temblor aparece en reposo. ¿Estamos? Bien. Entonces, tics, la Corea de Huntington. Tics, temblor, la Corea, la tetosis y las mioclonías. Estamos esos tipos de movimientos involuntarios que vimos al principio, el paciente con Corea de Huntington lo va a tener. Martín, ¿es importante que me acuerde de eso? A mí me lo van a preguntar al final. No, no preguntan síndrome hipercinético hipotónico. ¿Y por qué me lo da? Porque quiero, re malo era, no, porque así dice la bibliografía, así dicen las bibliografías, estamos, pero nadie le va a preguntar ese síndrome hipercinético hipotónico. Ahora vamos, sí, a lo que nos apetece a nosotros, que qué me van a preguntar en el final, el síndrome hipocinético hipertónico, pero antes de entrar al Parkinson, que el ejemplo de la enfermedad que me producía dentro de ese síndrome era el Parkinson, vamos a descifrar la palabrita. Síndrome, dice, hipocinético hipertónico. Síndrome hipocinético. ¿Por qué hipocinético? Porque tengo disminuida la velocidad del movimiento. ¿Pero por qué la tengo disminuida la velocidad del movimiento? Porque tengo una hipertonía. ¿Estamos? Entonces, al yo tener una hipertonía, ¿cómo tenía mi tono, o sea, cómo tenía mi músculo? Duro. Estamos, el otro era blandito, este estaba duro. ¿Se acuerdan? Que le decía así, duro, hipertónico es duro. Perfecto. Entonces, al tenerlo duro, yo tengo disminuida la velocidad de movimiento. Es el claro ejemplo del Parkinson. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dentro del Parkinson, ahora vamos a estudiar esto, porque síndrome extrapiramidal, cuando a mí me pregunta el profesor, háblame de síndrome extrapiramidal, me está diciendo, háblame de Parkinson. Estamos, háblame de Parkinson. O sea, todo lo que le voy a decir yo. Es decir, de la hipertonía rígida con el signo de la rueda dentada y el signo de caño de plomo, el temblor en reposo, la fase jugador de póker y la marcha parkinsoniana. Eso es característico del Parkinson y dentro del Parkinson esa es la enfermedad más frecuente entre comillas, que se da a nivel del síndrome extrapiramidal, ¿me entienden? Es por eso que al profesor le interesa, y lo único que le interesa es que ustedes le digan lo que yo le estoy por decir ahora. Entonces, este paciente con síndrome extrapiramidal va a presentar hipertonía rígida. ¿Estamos? Y al presentar hipertonía rígida tiene dos signos, que es el signo de la rueda dentada y el signo de caño de plomo. Entonces, para estudiar esto mejor, vamos a ver algunas fotitos que tengo aquí en Google. Acá está el signo. Ay, me olvidé de mostrar los videitos de Date Todos y todo, pero ahora lo vamos a ver. Escuchen, el signo del caño de plomo y de la rueda dentada. Ay, no la podía agarrar. Escuchen. ¿Qué sería el signo del caño de plomo? Nosotros, el paciente se va a encontrar con el antebrazo de esta manera, flexionado. Se va a encontrar totalmente flexionado.
Entonces, nosotros como médicos, nosotros como examinadores, le vamos a realizar la extensión, al igual del signo que veíamos en vía piramidal o primera neurona o el síndrome de la parálisis en la crónica, que el paciente tenía una hipertonía, pero que era de tipo espástica y presentaba el signo de la navaja. Y el signo de la navaja la estudiamos de la misma manera. El paciente estaba en flexión del antebrazo, ¿se acuerdan? Y nosotros como examinadores le agarramos el antebrazo y lo extendíamos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el paciente con un síndrome extrapiramidal, o sea, con el Parkinson? ¿Qué tiene el paciente? Presenta un signo del caño de plomo y el signo de la rueda dentada. ¿Qué quiere decir el caño de plomo? Primero va a ver el caño de plomo. Nosotros como examinador le vamos a agarrar el antebrazo. Entonces le vamos a realizar la extensión. Es decir, el paciente lo tiene flexionado y nosotros lo vamos a bajar. Miren la flechita. Lo vamos a bajar a, ¿me entienden? Le vamos a realizar la flexión. Perfecto. ¿Qué me tengo que acordar yo? Que este paciente ejerce una resistencia, pero que es de manera homogénea. Es homogénea. ¿Y a qué se refiere con homogénea? Que ocurre durante toda la extensión que yo le estoy haciendo en su antebrazo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en el signo de la navaja, ¿qué hacía el paciente? Presentaba resistencia también, pero no era homogénea, sino que era al principio nomás, al inicio, ¿se acuerdan? De la extensión. Y luego bajaba rápidamente. ¿Estamos? Entonces, el signo del caño de plomo, ustedes escúchenme a mí y después todos copiamos y hacemos un cuadro comparativo para que les quede bien bonita la carpeta. Pero el signo del caño de plomo ejerce el paciente resistencia, pero no al inicio solamente, sino en todo su trayecto. Por eso se dice que la resistencia es homogénea. Estamos, primera diferencia con el signo de la navaja. Y la segunda diferencia con el signo de la navaja, con respecto al signo de caño y plomo, estamos viendo, ¿no? Y el signo de la navaja, nosotros decíamos que nosotros le extendíamos, y una vez que le extendíamos completamente, le soltábamos el antebrazo, le soltábamos, y ¿qué hacía el paciente? Volvía a su estado normal de flexión. ¿Se acuerdan? Volvía a su estado normal de flexión. En cambio, el signo del caño de plomo, yo lo suelto al paciente, o sea, finalizamos la maniobra, o sea, esta extensión, yo le suelto su antebrazo y ¿qué hace? El miembro no vuelve a su estado de flexión. Estamos a su posición normal, no vuelve a su estado de flexión. Estamos, ¿han entendido la diferencia que hay entre un signo de la navaja y un signo del caño de plomo? Y, por último, ¿por qué me dijo Martín que en este Parkinson, mi paciente, o sea, el síndrome extrapiramidal que a mí me interesa, tiene el signo del caño de plomo y también el signo de la rueda dentada? ¿Qué es esto del signo de la rueda dentada? Es lo mismo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que le pusieron rueda dentada como esto. ¿Por qué? Porque las resistencias se da de manera entrecortada. ¿Qué quiere decir esto? Yo le bajo, le quiero extender el brazo. Mi paciente se encuentra flexionado, ¿verdad? Entonces, el antebrazo, digamos, acá, se encuentra flexionado, ¿verdad? Entonces, yo le agarro el antebrazo y le bajo, ¿verdad? O sea, le extiendo, no digan bajo, no hablen como yo, no hagan como su Martín, que el profe de semiología, que es un muy vulgar, muy tucumano, ¿me entienden? No, extiendo, profesor. Entonces, cuando yo extiendo su antebrazo, ejerce una resistencia entrecortada. Estamos, en cambio, el signo del caño de plomo es una resistencia totalmente homogénea, que se da durante todo el trayecto, la resistencia es la misma. El signo de la rueda dentada es entrecortada, por eso le pusieron rueda dentada. ¿Estamos? Y ahí está el dibujito. Esto, ¿me entienden? El dibujito. O sea, ejerce resistencia, no ejerce resistencia. Ejerce resistencia, el paciente no ejerce resistencia. Vuelve a ejercer resistencia, de manera entrecortada. ¿Han entendido esto, belleza? Entonces, para que les quede bien prolijito esto en la carpeta y yo me quede tranquilo, van a poner, esperen que ahí está, van a poner hipertonía rígida. Ah, ya habían puesto signo del caño de plomo y signo de la rueda dentada. Entonces vamos a hacer un cuadrito y vamos a poner síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal. Entonces, en el síndrome piramidal, lo que era
su estadio crónico, acuérdense, la parálisis central crónica, ¿estamos? Yo tenía una, ¿qué? Una hipertonía de tipo espástica, ¿estamos? Y en el síndrome extrapiramidal yo tengo una hipertonía, pero rígida. Es por eso que aquí tengo el signo de la navaja y aquí tengo el signo de lo que sería caño de plomo y el signo de la rueda dentada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me tengo que acordar como dato importante del signo de la navaja? Acuérdense que las tres se estudian de la misma manera, pero vamos a poner palabritas clave. Que gran resistencia al inicio, al comienzo, al inicio, como ustedes quieran decirle, gran resistencia al inicio, acuérdense que luego no. Y por último, cuando finalizamos, ¿qué pasaba con el antebrazo, digamos, con el brazo? Volvía a su posición de flexión. Vuelve a su posición de flexión. ¿Estamos? Como datos importantes para que ustedes les queden en la carpeta y se acuerden. ¿Estamos? Ahora, el signo del caño de plomo, ¿cómo era la resistencia? No al inicio, sino que la resistencia se da en todo el trayecto. Resistencia se da en todo el trayecto, es decir, de manera homogénea. Eso quiere decir homogénea. Y a la misma vez, cuando nosotros finalizamos, el antebrazo del paciente no vuelve a su estado de flexión. ¿Estamos? Entonces, cuando finalizamos, ahí pongan ustedes que a mí ya no me alcanza. Cuando finalizamos, no. Saco una fleta y pongan no. O sea, no vuelve a su estado normal, no vuelve a su estado de flexión. ¿Estamos? Y por último, signo de la rueda dentada. ¿Cómo era la resistencia? La resistencia era entrecortada. ¿Estamos? Por eso le habían puesto rueda dentada. Y por último, cuando finalizamos la maniobra, no vuelve a su estado de posición normal, que es el estado de flexión. Han entendido esto, ¿no? Porque yo tengo un signo y después el otro. Entonces, ¿qué me va a preguntar a mí el doctor? Porque por ahí una pregunta frecuente, que por ahí estudiamos cosas de más. No hacemos mucho problema con este síndrome extrapiramidal. Les digo al final, sigamos viendo para que, porque yo por ahí me voy de la rama y no me quiero ir de la rama sin antes ver todo. ¿Estamos? Entonces, han entendido esto de los signos, ¿no? Ya saben cómo lo van a explicar. Perfecto. Entonces, el paciente va a presentar hipertonía rígida, profesor, con el signo de la rueda dentada y el signo del caño de plomo. A la misma vez, va a presentar temblor en reposo, profesor. O sea, el paciente con Parkinson, es decir, con síndrome extrapiramidal, presenta temblor en reposo, es decir, estos movimientos involuntarios, profesor, que ocurren de manera rítmica, de manera rápida. Estamos muy bien. Ahora, presenta la fascie de jugador de póker. ¿Por qué le pusieron esto de la fase de jugador de póker los diferentes autores? Porque es una fase totalmente inexpresiva. No sé si alguna vez jugaron al póker o vieron los tipos en la tele. El tipo que está jugando al póker no tiene que demostrar nada. Por ejemplo, que le diga un par de A o que le diga un 3 y un 7, no tiene que decir nada, su cara tiene que ser totalmente inexpresiva, tiene que tener la mirada fija, su cara no tiene que decir nada, ¿me entienden? Eso quiere decir la fase de jugador de póker, es decir, una fase inexpresiva, una fase, una fase que no dice nada, estamos, que presenta la mirada fija,
¿Me entienden? ¿Cómo sería la fase de jugador de póker? Entonces ya tienen otra fase si es que quieren hablar. Y mi profesor me pregunta, ¿ejemplos de fase? Acuérdense que yo siempre les recomiendo las de endocrino. Al profesor le gusta que ustedes digan la de endocrino. La de la acromegalia, que era la fase de simio. La de Cushing, que era la de la cara de la luna llena. Y la de Addison, que era la hiperpigmentación cutánea. Perfecto. Ahora vemos otro tipo de fase que se da en el Parkinson, que es el jugador de póker profesor, que es una fase totalmente inexpresiva, la cara del paciente no dice nada y que tiene la mirada fija. ¿Han entendido, no? Perfecto. Y por último, ¿cómo decíamos que era la marcha? ¿Cómo era la marcha de este paciente? Era una marcha de tipo parkinsoniana, lógicamente, pero ¿qué características tenía? No tenía un nombre propio, se llama marcha parkinsoniana. ¿Y qué características tenía? Que hacía el paciente como los pasos cortitos, ¿se acuerdan? Era gracioso porque hacía los pasos cortitos y lentos, digamos, y de ahí de la nada el tipo pegaba la acelerada, ¿se acuerdan? Y que los brazos lo tenía a la par del cuerpo y no lo balanceaba, ¿se acuerdan de la marcha parkinsoniana? Cualquier cosita vean el video anterior que veíamos el video, pero creo que sí se deben acordar. Entonces, ¿han entendido esto de lo que sería la enfermedad de Parkinson? Entonces, para redondear, ustedes saben que a mí me gusta redondear y me gusta decirle qué le va a preguntar el profesor con respecto a síndrome extrapiramidal, que me imagino que deben tener todavía algunas dudas. Martín, ¿qué digo? ¿Qué no digo cuando me hablen? Miren, escuchen. A usted el profesor le puede hacer dos preguntas con respecto a esto. Le va a preguntar, hábleme de síndrome extrapiramidal, o sea, ¿qué tiene mi paciente con síndrome extrapiramidal? O le va a preguntar la diferencia que existe entre el síndrome piramidal y un síndrome extrapiramidal. ¿Estamos? Acuérdense de esas dos preguntitas. Siempre preguntan lo mismo en nervioso. O algunos chicos, es que pueden preguntarle o parálisis séptimo par craneal o del tercero y séptimo. Por lo general no pregunten extrapiramidal, pero bueno, yo escuché algunas preguntas. La hacen de esta manera. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué tiene un paciente con síndrome extrapiramidal? Acuérdense que me está preguntando la enfermedad del Parkinson. Me está preguntando el profesor la enfermedad del Parkinson. Ustedes no digan, bueno, profesor, yo tengo bueno, si tengo una lesión a nivel de los núcleos subcorticales, yo tengo un síndrome hipocinético hipertónico, como ser la enfermedad del Parkinson. Y ahí hablar, no. Si a ustedes le preguntan síndrome extra, o sea, lo pueden decir, yo no digo que no, lo pueden llegar a decir. También pueden decir, bueno, profesor, va a depender de dónde está la lesión, pero, se hace eterno si no el examen. El profesor quiere que sea lo más conciso. Porque escuché 10.000 veces que algunos chicos le querían decir dónde estaba la lesión y se hacen un lío y no le terminan diciendo que el paciente con síndrome extrapiramidal, que yo me tengo que acordar que me quiere decir qué tiene el paciente con Parkinson, tiene hipertonía rígida con el signo de la rueda dental, el signo del caño y plomo, temblor en reposo, o sea, alteración en el movimiento involuntario, la fase de jugador de póker y la marcha parkinsoniana, y todo eso le explica. Eso es lo único que le quieren decir el profesor, le quiere preguntar al profesor cuando ustedes le hablan de síndrome extrapiramidal. ¿Han entendido? Yo le di todo, ¿me entienden? Yo le di todo, lógicamente, o sea, vimos que regulaba, vimos que también si yo tengo una lesión en el núcleo caudal, pero eso es cosa más de neurología, ¿me entienden? Eso no le importa al profesor que sepan ustedes la Corea de Huntington, ¿me entienden? Entonces, recomendación, si tienen tiempo, estudien todo. Si no tienen tiempo, por favor, háganme caso a mí y estudien solamente esto del Parkinson. ¿Estamos? Hipertonía rígida, la fascia, la marcha y el temblor en reposo. Espero que le haya quedado claro, chiqui. Y otra pregunta que me puede hacer el profesor, que por ahí no sabemos qué contestar, ¿estamos? ¿Qué diferencia hay entre un síndrome piramidal y un síndrome extrapiramidal? Y tienen que aclararle ustedes que en el síndrome piramidal, profesor, yo tengo una hipertonía, ¿estamos? De tipo espástica. Por eso tengo el signo de la navaja y le explican el signo de la navaja. Y en un síndrome extrapiramidal, profesor, yo tengo la hipertonía de tipo rígida y le explico el signo de la rueda dentada y el signo de caño y plomo. Y después, lo que me acuerde, me voy acordando, pero esas dos cosas como el Padre Nuestro, por favor, se los pido. Lo primero que tienen que contestar es eso. ¿Por qué? Porque si no tienen un orden para contestar, se pueden hacer un quilombo. Se pueden hacer un lío. Y después de que conteste esas cositas,
hablan de lo que quieran. Estamos por ejemplo, de la vía piramidal, o sea, la parálisis central, primera neurona, o la vía piramidal. Estamos, ahí pueden hablar, por ejemplo, si ya se han metido de la clónica porque han hecho de la hipertonía hepática, también el paciente profesor, porque tiene un estadio crónico, presenta la hiperreflexia osteotendinosa, abolición de los reflejos cutáneos abdominales, a la misma vez, ¿se acuerdan cómo era la fascia totalmente asimétrica? Que era el fumador de pipa, que veíamos que los ojos miraban hacia el lado de la lesión, presenta el signo de Babinski, sus sucedáneos, profesor, la marcha en guadaña, que eran los movimientos, ¿me entienden? Y de ahí, y el síndrome extrapiramidal, profesor, en cambio, también va a presentar el temblor en reposo, la fase jugador de póker y la marcha que es tipo parkinsoniana. ¿Han entendido cómo lo van a decir, no? Ustedes en un cuadrito, todo lo que le acabo de dictar yo, lo hacen. Estamos como en un video de una clase grabada, ustedes la pueden escuchar las veces que quieran y van a notar todo lo que les fui hablando yo. Estamos, han entendido, belleza, ¿no? Espero que hayan entendido, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de ver síndrome extrapiramidal, vamos a ver lo que sería el síndrome meningio. Súper preguntado en el final, meningio. Es decir, si a mí me preguntan síndrome meningio, me están diciendo que hable de meningitis. Entonces, ¿qué sería el síndrome meningio? Son un conjunto de signos y síntomas. Ay, espere que se me está cayendo ¿cómo se llama? Esto de la tablet. Ay, casi hago un desastre con el mouse. Sorry. Espere. Ahí, espere que tire el mouse, porque a mí el mouse como que me incomoda, digamos. Ahí, espere que lo deje arriba. Ahí. Ay, Dios. Bueno, esperen que no sé qué estoy tocando, porque estoy con el mouse. Esperen. O sea, no me aparece la opción, ahí lo desconecto. No me aparece la opción acá está. Parece esos viejos, esos profes grandes que no saben usar la compu, ¿vieron? Bueno, escuchen. ¿Qué sería el síndrome de meninge? Entonces, sería un conjunto, bien yo, escribiendo con la goma, conjunto de signos y síntomas que son producidos, ¿por qué? Porque tengo una irritación o inflamación, como ustedes quieran decirle, a nivel de las meninges. ¿Estamos? A nivel de las meninges. Yo tengo una irritación o una inflamación a nivel de las meninges. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa o etiología? Causa o etiología, ¿se acuerdan? Que era lo mismo. Bien. Principalmente de origen infeccioso, es decir, por bacteria o por virus. Ahora, la principal bacteria, y eso se estudia en microbiología, la principal bacteria que a mí me produce, esperen, vamos copiando, pues yo empiezo a hablar y no me callo, infecciosa. Entonces, dentro de la infecciosa tenemos de origen bacteriano o de origen viral. La bacteria que me tengo que acordar yo que produce meningitis, la principal, es la famosa meningococo. Estamos el meningococo, que se llama en realidad la Neisseria meningitidis. Pero bueno, no copien esto de Neisseria meningitidis ustedes porque van a estar perdiendo tiempo el pedo porque si dicen meningococo está perfecto. Estamos entonces, igual no le va a preguntar la etiología ni siquiera al profesor, pero sepan que tanto bacterias como virus, inclusive hongos también, hongos, por eso de origen infeccioso, me pueden producir una meningitis. ¿Estamos? La causa principal es el meningococo, una bacteria que se llama Neisseria meningitidis. Pero también, la bacteria que produce la tuberculosis, ¿estamos? Que es el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosae, así se llama, que es un complejo, pero al margen, eso me lo entienden ustedes en microbiología, al margen. ¿Qué me tengo que acordar entonces? Escuchen, síndrome meningio, conjunto de signos y síntomas son producidos por la irritación de la meninge, ¿estamos de acuerdo? Y que de causas infecciosas puede ser, o sea, de causas son principalmente infecciosas, puede ser diversa, me dijo Martín. Ahora, ¿cuál me tengo que acordar yo? La porque hay tres tipos de meningitis que vamos a estudiar. La meningitis vírica, la meningitis bacteriana y la meningitis tuberculosa. ¿Estamos? Yo solamente le aclaro que puede ser producido por bacteria, ¿verdad? También puede ser producido por virus, pero también por hongo. ¿Estamos? Porque ustedes no estudian memoria. Pero vamos a estudiar tres tipos de meningitis que a mí me interesan y las que preguntan en el final. ¿Estamos? Entonces, ahora, al margen, sacándome lo de la etiología, sacándome eso de la cabeza de la etiología.
¿Cuál serían los signos y síntomas, el cuadro clínico? ¿Qué va a presentar el paciente? ¿Qué va a presentar el paciente con meningitis? El paciente con meningitis va a presentar, y vayan a sacando flechitos, una terrible cefalea, o sea, un dolor de cabeza, fotofobia, no sé si saben qué es la fotofobia, pero ese dolor que me produce a mí a nivel de los ojos cuando veo la luz, o sea, la intolerancia a la luz, ¿estamos? O sea, el paciente que tiene una meningitis no puede prender la luz de la casa, no le puede dar la luz, ¿me entienden? Porque tiene terrible fotofobia, intolerancia a la luz, entonces le empieza a doler una banda de la cabeza, tiene dolor retroocular, ¿me entienden? Lo que sería fotofobia. Ahora, adopta una posición característica de este paciente que se la conoce como posición, se la conoce así, posición en gatillo de fusil. ¿Qué quiere decir esta posición en gatillo de fusil? Quiere decir que el paciente se va a encontrar de perfil, o sea, en decúbito lateral, decúbito lateral es la manera linda de decir de perfil, profesor. O sea, el paciente se va a encontrar de perfil hiperextendiendo la cabeza, o sea, llevando la cabecita muy hacia atrás y flexionando los miembros inferiores. Entonces, hiperextensión de la cabeza, presenta esa hiperextensión a la cabeza porque tiene una gran hipertonía también el paciente este, ¿no? Por eso la hiperextensión. Pero no importa, no le van a preguntar eso, escuchen, decúbito lateral, hiperextensión de la cabeza y flexión de lo que serían los miembros inferiores. Esa es la posición en gatillo de fusil. Y bueno, y la hipertensión de la cabeza se la debe a la gran hipertonía que presenta el paciente. Tiene una gran dureza, ¿me entienden? Rigidez. Entonces, tiene esta hipertonía en su cabecita. ¿Estamos? Bueno, esa es la posición de gatillo de fusil. No sé si se la imagina, pero es que a mí me cuesta dibujar. No, les miento, yo no. O sea, ya me cuesta dibujar un paciente parado, imagínense, de perfil, hiperextendida la cabeza hacia atrás y flexión batata mañana, ¿me entienden? Pero bueno, si ustedes ponen en posición en gatillo de fusil, se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo yo. ¿Ah? Entonces, y por último, este paciente con meningitis presenta dos signos importantísimos que son los signos de Brucinkis, creo que era con Z, sin creo, pero era el signo de Brusinki y el signo de Kerning. ¿Estamos? Esos dos signos presentan mi paciente, el signo de Brusinki y el signo de Kerning. Y dentro del Kerning de Brusinki tenemos dos tipos, el 1 y el 2, y el 1 y el 2. O sea, tenemos dos maneras de hacerlo, el de Kerning, y tenemos dos maneras de hacerlo, el de Brusinki. A eso me refiero, belleza, ¿me entienden? Perfecto, muy bien. Sigamos. Entonces, definición. Es muy fácil síndrome meningio, ¿no? Ya vimos la etiología bacteriana y vírica, la que a mí me interesa. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? Cefalea, fotofobia, profesor, adopta una posición que se conoce como posición de gatillo de fusil, que el paciente se va a encontrar de perfil, con la hiperextensión de la cabeza y flexión de miembros inferiores, y a la misma vez presenta los dos signos que son el signo de Kern y el signo de Brusinki, que lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Perfecto, ya lo vemos estos signos, no sé cómo se los hace, son muy sencillitos de hacerlo. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo diagnosticaría yo este síndrome meningio, una meningitis? ¿Cómo le diagnosticaría? Y esto se ha preguntado el doctor Alonso, por eso le digo, a través de una punción del líquido cefalorraquídeo. Es decir, yo tengo que estudiar el líquido cefalorraquídeo, algunas características que ahora vamos a hacer un cuadro, para saber si estamos en presencia de o una meningitis vírica o una meningitis bacteriana producida, por ejemplo, por el meningococo o una meningitis tuberculosa. ¿Estamos? Martín, pero la tuberculosis, a mí me han enseñado, he visto alguna vez microbiología o leído que es producido por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria. ¿Por qué hay que hacer una diferencia entre una meningitis vírica, una meningitis bacteriana, por ejemplo, por el meningococo u otras bacterias, y otra por aparte de meningitis tuberculosa? Si la tuberculosis, el bacilo de Koch que me produce, también es una bacteria. ¿Por qué no entra dentro de la meningitis bacteriana?
porque tiene características aparte, ¿me entienden? Es la única bacteria que se conoce como Bacillus Mycobacterium tuberculosis, que me produce un tipo de meningitis que es bacteriana, lógicamente, pero totalmente diferente, en algunas cosas difiere, entonces se la pone por otro lado. Ahora vamos a hacer el cuadrito y les explico. Pero ¿qué quiero que yo sepan? Que se tiene que hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo. Se hace la punción lumbar, profesor, para estudiar el líquido cefalorraquídeo, las diferentes características. Y ahora vamos a ver las diferentes características. Y bueno, la punción donde se le realiza por la duda entre L4 a L5. ¿Estamos? Bueno, el paciente tiene que estar sentado o de perfil. Estamos, por lo general, está sentado. Alguna bibliografía aparece de L3 a L4. Estamos, yo siempre aprendo que entre L4 y L5, algunos profesores lo van a escuchar ustedes que digan entre L3 y L4 no hay ningún tipo de problema. Usted tiene que saber que tienen que estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a estudiar el líquido cefalorraquídeo? Y ahora vamos a hacer un dibujito bello, bello. Escuchen, miren, vamos a hacer un cuadrito. Vamos a poner acá, líquido cefalorraquídeo. Usted no copie nada todavía. Yo primero hago el cuadrito y le doy un tiempito para que ustedes copien. Entonces van a poner líquido cefalorraquídeo y van a poner, ¿qué tenemos que saber del líquido cefalorraquídeo? Su aspecto. ¿Qué más tenemos que saber? La cantidad de células. Acá, por ejemplo, ahí, para que me alcance, ustedes pongan así. Yo, células abrevio así, ¿no? La cantidad de células, la presencia de proteína en líquido cefalorraquídeo se la conoce como proteinorraquia, proteinorraquia. Le pongo los valores normales, nadie le va a preguntar, nunca escuché esto que hayan preguntado valores normales de proteína en líquido cefalorraquídeo, jamás. Son de 20 a 40 miligramos por decilitro. Lo normal en cuanto al aspecto, me estaba olvidando, era límpido y transparente. Límpido y transparente. Ustedes copien todo y ya lo vemos. Transparente, límpido y transparente. ¿Se acuerdan? Como la orina, igual que la orina, se lo juro que igual que la orina. Bueno, en célula era de 1 a 5 por milímetro cúbico, de 1 a 5, o sea, de 1 a 5 células cada milímetro cúbico, a eso se refiere, estamos de célula. O sea, de cada milímetro cúbico de líquido, hay 1 a 5, eso sería lo normal, no importa, no le van a preguntar esto. Y por último, esperen, acá trazamos una flechita acá, así, no copie todavía, ya le voy a dar tiempito yo para que copie. Ahí, vamos a trazar otra línea. ¡Fua! Está loco. Bueno, escuchen, y pongan glucorraquia, ya se darán cuenta que es la glucorraquia, es decir, la presencia de glucosa en líquido cefalorraquídeo, que sus valores normales varían, por ejemplo, algunas biografías va a aparecer de 40 a 60, otra de 50 a 60, como usted quiere decir, 50 a 60 miligramos por decilitro está perfecto. Acuérdense que no pregunto los valores normales, yo le pongo por la duda. Y la presencia de cloro que se llama clorurorraquia, ¿estamos? Clorurorraquia, cuyos valores normales dicen, de 720 miligramos por decilitro. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá vamos a poner, escuchen, vamos a trazar en 3, ahora sí vayan copiando. En 3 vamos a poner, era un poquito más ahí, no, bueno, ya era, ahí, así, qué cuadro, ¿no? Y vamos a poner, en otro color, vamos a poner meningitis vírica, meningitis bacteriana y meningitis de la tuberculosis, producido por el Bacillus de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esperen, ahí, perfecto. Entonces, a mí, o sea, ¿qué tengo que saber yo? El estudio del líquido cefalorraquídeo, profesor, se diagnostica las meningitis. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros el líquido cefalorraquídeo? Su aspecto, ¿cuál sería lo normal? Que sea límpido y transparente. Lo normal en células que haya de 1 a 5 por milímetros cúbicos. Que haya proteinorraquia, o sea, presencia de proteína entre 20 a 40 miligramos por decilitro, y que haya presencia de glucosa de 50 a 60 y de cloro que es 120 miligramos por decilitro. Estamos lo del cloro, obviamente, de más decirle que no es importante. Perfecto.
Entonces, ¿cómo se va a encontrar en una meningitis vírica el aspecto, la célula, etcétera, etcétera? Entonces, en la meningitis vírica va a tener un aspecto limpio y un aspecto claro. ¿Estamos? Un aspecto claro. O sea, un aspecto normal, ¿me entienden? Que es límpido y transparente, ¿me entienden? A eso me refiero yo con el aspecto claro, o sea, que es límpido y transparente, o sea, está normal, estamos en una meningitis vírica, perfecto. Hay un aumento en cuanto a las células de mononucleares, y entre paréntesis pongan linfocitos, linfocitos. Luego, en cuanto a la proteinorraquia, puede estar normal, inclusive un poquitito alterada, pero por lo general está normal. Estamos, y la glucorraquia, la clororraquia, sobre todo la glucorraquia, está normal. Entonces, profesor, un paciente con meningitis vírica, el aspecto va a ser limpio y transparente, un aspecto claro, va a tener un aumento de los mononucleares, es decir, una linfocitosis, o sea, un aumento de los linfocitos. La proteinorraquia puede estar, va a estar normal, profesor, inclusive en algunos casos puede estar aumentada, pero va a estar normal por lo general, y la glucorraquia normal, profesor. ¿Estamos? Ahora le vemos la explicación de por qué cada una, ¿no? Quédense tranquilo. La meningitis bacteriana, ¿cómo va a estar en cuanto al aspecto? Va a estar turbio, no va a estar normal, no va a estar límpido y transparente, clarito, ¿me entienden? Va a estar turbio, es decir, purulento, purulento. Va a haber pus en mi líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la célula, hay un aumento de los polimorfonucleares. Y entre paréntesis, neutrófilos. Estamos un predominio de neutrófilos. Ya les explico todo eso. Polimorfonucleares. Y entre paréntesis van a poner neutrófilos. Proteinorraquia remil aumentada. Ahí le saqué mucha flecha y le puse remil aumentada la proteinorraquia. ¿Estamos? Y la glucorraquia, que es la que me interesa, olvídense si quieren la glucorraquia. La glucorraquia, que es la que me interesa, va a estar disminuida. ¿Estamos? Perfecto. Y por último, lo de la tuberculosis. ¿Cómo va a estar en la meningitis tuberculosis en cuanto al aspecto? Claro, igual que la meningitis vírica. ¿Me entienden por qué la estudiamos diferente la bacteriana de la tuberculosis? Ambas son bacterias, ambas son bacterias. Lo que pasa es que se lo pone por aparte porque tiene algunas diferencias con una bacteriana común, como ser un meningococo, un montón de bacterias pueden producir tuberculosis, eso no, meningitis, estamos meningitis. Estamos, ¿por qué la ponemos como aparte, no? Perfecto. En cuanto a la célula, hay un aumento de los mononucleares, es decir, de los linfocitos. ¿Me entienden que es muy parecida a la vírica? Es muy parecida a la vírica, la meningitis producida por la tuberculosis. Bien, en cuanto a la proteinorraquia, puede estar normal o inclusive aumentada. Estamos. Y por último, se diferencia de una meningitis vírica, que la meningitis vírica está normal, la glucorraquia, pero ahora en la tuberculosis va a estar disminuida. Estamos, y ahora explicamos el porqué de cada cosita, para que nunca estudiemos de memoria este temita. Entonces, en la meningitis vírica, bueno, el aspecto está normal, pero hay un predominio, hay un aumento de los mononucleares. Escuchen, ¿se acuerdan que los glóbulos blancos o leucocitos tenemos dos tipos? Los polimorfonucleares y los mononucleares. Dentro de los polimorfonucleares teníamos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Yo los resumo y yo me acuerdo con el famoso NEB, es decir, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos son polimorfonucleares. Y dentro de los mononucleares tenemos dos tipos, los monocitos, que se van a diferenciar en macrófagos, y por otra parte los linfocitos. Entonces, los linfocitos son mononucleares y los polimorfonucleares son neutrófilos. ¿Estamos? Entonces, en estos pacientes con meningitis víricas hay un aumento de los mononucleares con predominio, profesor, de linfocitos. ¿Estamos? Esos linfocitos B y T, hay una linfocitosis. Estamos, no confundir con leucocitosis. Leucocitosis cuando yo tengo aumentado los glóbulos blancos. Linfocitosis cuando tengo aumentado los linfocitos. ¿Estamos? Perfecto. En cuanto a la proteinorraquia, es decir, la presencia de proteína a nivel de líquido cefalorraquídeo, se encuentra normal por lo general. Se puede encontrar un poquito alimentada, pero por lo general normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño a nivel de mi meninge no es tan zarpada, no es tan grave, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque si fuera muy grave, filtraría muchas proteínas mi líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos?
filtraría una banda de proteína porque tengo una infección grave en la meninge. ¿Estamos? Entonces, en una meningitis vírica, como no es tan grave, entre comillas, no es tan grave, la proteinorraquia está normal. Inclusive puede estar aumentadita, por ejemplo, que sea medio un poquito grave, por ahí, que haya una gran invasión vírica y me produzca mucho daño a nivel de las meninges, puede filtrar un poco de proteína, entonces va a estar un poquitito aumentada. Pero ¿me entienden por qué está normal un poquitito aumentada? Espero que sí. Y la glucorraquia va a estar normal. ¿Por qué? Porque los virus no se alimentan de glucosa. Los virus no se alimentan de glucosa. Por eso la glucorraquia está normal. Vamos con la meningitis bacteriana que es tétrica, súper grave. La meningitis bacteriana, el aspecto ya es turbio, hay pus, por eso es purulenta. Por eso es turbia, hay pus. A la misma vez hay un predominio de polimorfonucleares con predominio de neutrófilo. O sea, hay un aumento de polimorfonucleares con predominio de neutrófilo. Hay una neutrofilia. Ya les explico por qué esto se estudia mucho en anatomía patológica. Ya les explico. Proteinurraquia está súper aumentada, es grave esta de bacteria, entonces produce una gran lesión a nivel de las meninges, entonces filtra una banda de proteínas, ¿me entienden? Y la glucorraquia, como son bacterias, por ejemplo, el meningococo se alimenta de glucosa, por eso está disminuida. Come la glucosa del líquido cefalorraquídeo, entonces disminuye. ¿Han entendido esto de meningitis bacteriana? Y por último, la TBC es igual que la vírica, lo mismo, solamente que me tengo que acordar en glucorraquia, que está disminuida. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que en realidad es un complejo de bacterias, se alimentan de glucosa. Se alimentan de glucosa. ¿Han entendido cómo la van a estudiar a estos tipos de meningitis como yo les di? Y no copien nada, yo solamente les explico por qué hay un predominio de polimorfonuclear y mononuclear. Cuando ustedes estudian anatomía patológica van a estudiar inflamación aguda e inflamación crónica. Y hay células que me van a indicar a mí que está ocurriendo una inflamación aguda y hay células que van a indicar a mí que me está ocurriendo una inflamación crónica. ¿Me entienden? Para que sepan y cuando estudian anatomía patológica se van a acordar de mí. Cuando hay presencia de neutrófilos, estos polimorfos como son neutrófilos, quiere decir que la inflamación es aguda. En cambio, cuando hay predominio de mononucleares, como son los linfocitos, quiere decir que la inflamación es crónica. ¿Estamos? Que la inflamación es crónica. Y otra cosita es que van a entender en clínica que las linfocitosis, o sea, un aumento de linfocitos, no está indicando que es de origen vírico. Y un aumento de neutrófilos no está indicando que es de origen bacteriano. Estamos, pero bueno, hay particularidades, por ejemplo, la TBC me produce linfocitosis, ¿me entiendes? Pero no viene el caso, por favor, no se metan en ese quilombo, eso van a entender cuando estudien clínica, yo no les puedo ahora explicar desviación a la izquierda, desviación a la derecha, eso no, eso van a entender algún día cuando estudien clínica, pero si ustedes estudian como está, nadie le va a preguntar por qué hay un aumento de mononuclear, no se preocupen, pero no estudien de memoria, por favor, se los pido, ¿ah? ¿Han entendido esto de meningitis, belleza? Entonces, síndrome meningio, nos está faltando ver signo de Brusinki y signo de Kernin. Pero escuchen, síndrome meningio, vamos a hacer el repaso. Conjunto de signos y síntomas que son producidos por la irritación de la meninge. Que, profesor, son producidos por virus o son producidos por bacterias. La bacteria más frecuente, ¿cuál sería? El meningococo, pero también el de la tuberculosis. ¿No? Y si me acuerdo el de hongo, pero el de hongo no me interesa como la meningitis fúngica. Eso no me interesa. Eso no toman en semiología. ¿No? Perfecto. ¿Qué va a tener mi profesor? El paciente va a tener fotofobia, intolerancia a la luz, cefalea, la presión de gatillo de fusil, signo de Kerner-Brusinki, que ahora lo vemos en un rato. ¿Y cómo lo diagnosticaría? Me llegan a preguntar a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a estudiar, profesor? El aspecto, la célula proteinorraquia y glucorraquia. Y existen 3 tipos de meningitis que hay que saber: vírica, bacteriana y tuberculosa. Y le decimos todas las características de este cuadrito, digamos, de líquido cefalorraquídeo. ¿Han entendido, belleza, no? Y por último, meningitis. Ya nos queda muy poquitito. Vamos a ver este signo de Kernin y el signo de Brusinki. Yo necesito que ustedes lo copien y tengo un librito muy lindo, que no sé si lo tienen ustedes, de semiotecnia, que les voy a pasar la fotito apenas terminemos la clase, sí o sí les paso la fotito, para que así ustedes lo tengan y además de tener anotada la carpetita, lo tengan anotado porque, como ustedes saben, a mí me cuesta una banda dibujar.
Estamos, entonces, vamos a ver, primero a ver el signo de Kerning. El signo de Kerning. El signo de Kerning. Creo que era así, como era Kerning. Kerning, creo que era con N, G o G solita. Bueno, ustedes fíjense después. Signo de Kerning. No me reten. Bueno, acuérdense que se lo podía hacer de dos maneras, digamos, de dos maneras. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver el signo de Kerning, por eso le ponen los profesores signo de Kerning 1 y 2. ¿Estamos? Los dos se hacen en decúbito dorsal, o sea, acostadito el paciente. ¿Estamos? Y cuando veamos signo de Brusinski 1 y 2, los dos también se hacen en decúbito dorsal. O sea, ¿qué me tengo que acordar? Que estos signos de Kerning y Brusinski, como lo haga, el paciente tiene que estar acostado. Estamos en decúbito dorsal. Perfecto. Entonces, vamos a ver el de 1, el 1, el 1. Signo de Kerning 1. Y le voy a hacer un dibujito. Ay, Dios, ¿cómo me va a costar? No, es que no hay chance. Por eso le quiero pasar la fotito. Pero es que tenga la cabeza acá. A ver. No, pero, señor. A ver, ahí. Ay, Dios. Espere. Ahí. Esperen que borre. Le vamos a poner ahí. Póngale ahí. Encima ya lo hice Minecraft. Ah, no. Chuta una banda. Miren. Esperen. Nosotros por detrás. Ahí. Y la mano derecha ahí. Y encima yo no tengo mejor idea que me esté tapando justo esto. Ay, Dios. Bueno. Y ahí mi carita. Ahí. Escuchen. No, no. Bueno. Ay, Dios. Escuchen. Bueno, ahora le explico primero y después copiamos a mí. Nosotros como examinador, acá somos el médico, nosotros y el examinador, nosotros vamos con nuestro brazo, o sea, el paciente va a estar acostadito, pero ahora con nuestro brazo izquierdo lo vamos a agarrar por detrás y lo vamos a semisentar. ¿Me entienden el dibujito ahora? O sea, el paciente arranca acostadito, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poner nuestro brazo izquierdo por detrás y lo vamos a levantar un poquito y como que lo vamos a sentar. ¿Estamos? Y con nuestro brazo derecho van a ir a sus rodillas. ¿Estamos? ¿Están entendiendo la posición, verdad? Entonces, empezamos a hacer fuerza y lo empezamos a sentar, lo empezamos a sentar al paciente y lo sentamos del todo. Y ¿qué sería? ¿Qué haría un paciente con meninge? Es decir, ¿por qué presenta signo de ¿Qué haría un paciente con meninge? Un paciente con meningitis, digamos, síndrome meningio, va a agarrar y va a flexionar las rodillas. Y cuando flexiona las rodillas, se positiviza la maniobra y presenta signo de Kerning positivo. Estamos a signo de Kerning positivo. Entonces, vamos de vuelta. Brazo izquierdo, lo levantamos por detrás, lo colocamos por detrás nosotros y lo empezamos a levantar. Y nuestro bracito derecho, nuestras manos derechas, van a la rodilla y le ejercemos con un poquito de presión. Tampoco muchísima presión, pero un poco de presión. La tenemos ahí apoyada en nuestra mano derecha, en la rodilla, ¿me entiendes? Entonces, lo ponemos por detrás y lo sentamos. Y una vez que lo sentamos del todo, ¿qué va a pasar? El paciente va a flexionar la rodilla y al flexionar la rodilla se dice que tiene signo de Kerning positivo. ¿Estamos? ¿Han entendido este signo de Kerning positivo? Hace flexión de rodilla mi paciente. Eso sería el 1. Y el 2 va a ser de la siguiente manera. También el paciente tiene que estar en decúbito dorsal acostadito, pero ahora le vamos a agarrar el miembro inferior. Entonces, tiene extendidas las dos piernas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una piernita así, ahí, el pie, ahí, y la otra piernita le vamos a agarrar así, mira. Ahí, pero, ahí, y así se entiende. Ahí. Esto es miembro inferior, ¿no? Y acá tiene el ombligo. Ahí sí se entiende, creo, ¿no? Esperen, volvemos este dos, que me está arruinando mi obra de arte. Ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y nosotros, nuestra mano va ahí, acá, digamos. Se lo vamos a agarrar de acá, digamos, ¿me entienden? Esperen, ahí, nosotros vamos a agarrar acá, este es mi manito del examinador. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros le vamos a pedir que extiendan ambos miembros, porque está en decúbito dorsal, ¿verdad? Y nosotros le vamos a empezar a levantar, a elevar su miembro inferior derecho, por ejemplo. Su miembro, cualquiera. Entonces, le vamos a empezar a levantar. ¿Qué va a pasar con este paciente con síndrome de Kerning?
va a flexionar la rodillita. ¿Estamos? O sea, ¿qué sería lo normal? Que si a mí Nadia, por ejemplo, agarra y me levanta el miembro, yo totalmente extendido hago así, ¿me entienden? No hago ninguna flexión. En cambio, ahora hago esto, flexiono la rodilla. Estamos, y cuando yo flexiono la rodilla, tengo signo de Carney positivo. ¿Han entendido, no? Entonces, Nadia, lo normal, yo no tengo síndrome meningio, nadie me va a levantar el miembro y yo totalmente extendido lo levanto. Estamos, no hago ninguna flexión en la rodilla. Ahora, si yo hago flexión en la rodilla así, ¿me entienden? Yo tengo signo de Carney positivo. ¿Han entendido el signo de Carney, no? Es muy sencillito. O me coloco por detrás y lo siento, y con mi mano derecha sobre su rodilla, si flexiona la rodilla, signo de Carney positivo. Y si nosotros, por ejemplo, le levantamos el miembro inferior y flexiona también la rodilla, signo de Carney positivo. ¿Han entendido? Así de sencillito. Y por último, Brusinki. Uy, el de Brusinki. Bru, o sea, se me complica escribirlo y encima dibujarlo. Espera, Brusinki, creo que era así. Bueno, este es Brusinko. También tenemos 1 y 2. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Este sí me va a costar una banda, digamos. Yo le voy a pasar la foto y ustedes. Ah, ese desastre me quería explicar para ti. Bueno, escuche. Entonces lo pone. No, no, no. Ahí. Le vamos a hacer ahí la carita, ¿verdad? Y pone ahí. Y ahí acostadito el paciente. Espera, no, espera. Espera. Ahí. Ay, Dios. Es que no sé si están entendiendo, pero yo sé que todavía no. Lo vamos a hacer sin un miembro de este paciente. Entonces nosotros, la mano por detrás, ahí, y nuestra manito derecha, ahí, ahí. Tengo mis 2 manitos ahí. Esta es mi mano, pero no se ve mi mano, este es mi brazo y mi mano está por detrás. Sí, no, está sacado el dibujo. Este se entiende una banda, digamos. Bueno, escuchen. Signo de Brusinki. El uno primero. ¿Qué vamos a hacer? El paciente totalmente acostadito, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poner la mano izquierda por detrás de su cabecita, digamos, por detrás de su nuca, cabeza, como ustedes quieran decirlo, ¿verdad? Perfecto. Y nuestra mano derecha sobre su tórax. Ajá, sobre esta posición, sobre su tórax, ¿verdad? Entonces, con nuestra mano izquierda le vamos a hacer flexión de la cabeza sobre su tórax. O sea, que lleve la cabecita hacia su tórax. Le vamos a mover la cabecita hacia su tórax. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros le hacemos la flexión de la cabeza sobre su tórax y él flexiona las rodillas, signo de Brusinki positivo. ¿Estamos? Entonces, ¿han entendido que todo es flexión de las rodillas? Entonces, vamos de vuelta. Colocamos nuestras manitos por detrás y mano izquierda y mano derecha sobre el tórax. Y le hacemos flexión de la cabeza sobre el tórax o sobre el pecho, como ustedes quieran decirlo. Y profesor, si flexiona la rodilla, signo de Brusinki positivo. Muy bien. Y si no, ¿cómo más podemos estudiarlo, profesor? Con los miembros inferiores, o sea, la 2. ¿Cómo sería la 2? Mire. La 2 es igual. No quiero confundir. Escuche. La vamos a hacer ya con el signo de Brusinki positivo. Espera. Ahí. Ahí. Y nosotros acá le vamos a estar. Ay, le vamos a estar levantando la piernita. Ahí y ahí. Está acostado, ¿verdad? Y acá tenemos el ombligo. Y ahí mete el piecito de mi paciente. Escuchen. Sí se entiende. Este es el ombligo, ¿no? Sí se entiende, ¿verdad? Escuchen. Bueno, yo como examinador le voy a levantar este miembro. O sea, él tiene que estar en decúbito dorsal totalmente las piernas extendidas, ¿verdad? Entonces yo, como examinador, le levanto el miembro derecho, por ejemplo. Y si él flexiona su miembro izquierdo, signo de Brusinki positivo. O sea, la rodilla izquierda, signo de Brusinki positivo. ¿Han entendido de sencillito? O sea, ¿qué sería normal? Que si nadie a mí me levanta el miembro derecho, lo normal es que mi miembro izquierdo siga extendido, ¿me entienden? Siga extendido la cama, ¿me entienden?
O sea, te así, no, no, ya hice cualquier cosa, ni mi sobrino dibuja así, ya hice cualquier cosa, es que encima se me complica, dibujo feo encima con la... ¿Qué le hice acá? Bueno, pero han entendido esto, ¿no? Espero que sí, o sea, ¿qué sería lo positivo? Que le levantemos el miembro izquierdo y que con el miembro derecho él haga flexión de la rodilla, es signo de Brusinki positivo. Entonces, han entendido los signos de Kernin y signo de Brusinki, ¿dónde se da el síndrome meningio? Y eso sería todo lo de este, el, el síndrome meningio. ¿Estamos? Espero que hayan entendido, belleza. Y lo último que nos estaría quedando, dos cositas bien rápidas, que eso se lo ve, que se lo ve rapidito. Miren, síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué es el síndrome de hipertensión endocraniana? Que nunca han preguntado. Creo que una sola vez escuché del síndrome de hipertensión endocraniana, por eso yo los doy por las dudas. Y es bastante lindo y sencillito, hipertensión endocraniana. ¿Qué quiere decir esto? Que son un conjunto de signos y síntomas que se producen, ¿sabe por qué? Porque hay un aumento en la presión de mi líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos? Entonces, aumenta una banda la presión de mi líquido cefalorraquídeo, entonces me produce un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles serían las causas o etiología? Por ejemplo, algún tumor, ustedes no tienen que saber esto, pero digo, algún traumatismo, me va a producir este aumento de la presión a nivel de mi líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué va a presentar el paciente con síndrome de hipertensión endocraniana? Como tiene una gran, terrible presión del líquido cefalorraquídeo, presenta una cefalea de tipo pulsátil. Pulsátil. Estamos a la misma vez, este paciente presenta un tipo de vómito que se conoce como vómitos en chorro. O sea, que tiene tan subida la presión del líquido cefalorraquídeo que empieza a vomitar literal en manera de chorro, ¿me entienden? O sea, como el chorro del caño cuando hable bien fuerte, algo así vomita este paciente, ¿me entienden? Tiene también lo que sería hipotensión arterial y bradicardia, está hipotenso el paciente y también presenta bradicardia. Y otra cosa bien importante que me estaba olvidando, que presenta edema de papila. ¿Dónde veíamos nosotros edema de papila? ¿Se acuerdan cuando veíamos nervio óptico y yo le decía el fondo de ojo? Y dentro del fondo de ojo, que veíamos la imagen, esa característica que estudiábamos acá, que estaba lo que sería la papila, acá la mácula, los vasos arteriales, ¿se acuerdan? Algo así, ¿no? Ustedes vean ahí nervio óptico, el fondo de ojo. Si yo le decía que sirve para ver la papila o disco óptico, la mácula, la reacción arteriovenosa, etcétera, o sea, la retina también, etcétera. Yo le decía la papila, que la papila era el nervio óptico visto de frente. Bueno, cuando estaba totalmente edematizada, yo le decía que se daba este edema de papila en un síndrome que se conoce como síndrome de hipertensión endocraniana. Bueno, acuérdense entonces de aclarar que el síndrome de hipertensión endocraniana tiene el edema de papila. ¿Estamos? No es lo mismo edema de pupila. Pupila es otra cosa. ¿Estamos? Edema de papila óptica, de nervio óptico. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, última vez, síndrome de hipertensión endocraniana es lo más fácil y sencillo del mundo. Son un conjunto de signos y síntomas que son producidos por un aumento o caracterizados por un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, cuyas causas puede ser algún tumor, algún traumatismo, etcétera. El paciente va a presentar vómito en chorro, edema de papila, cefalea de tipo pulsátil y la hipotensión arterial junto con la bradicardia. Con eso está perfecto. Y por último, síndrome cerebeloso. ¿Qué es esto del síndrome cerebeloso? Son un conjunto de signos y síntomas, perdón, no sé qué puse así, que se producen, ¿por qué? Porque hay una lesión a nivel de dónde? Lógicamente a nivel del cerebelo. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué me tengo que acordar yo? ¿Cuáles eran las funciones normales del cerebelo? El cerebelo tiene funciones como ser en la regulación de la taxia, o sea, de la coordinación de los movimientos. ¿Se acuerdan de la taxia? La taxia, ¿se acuerdan? O sea, la coordinación de los movimientos, por ende, del equilibrio. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Perfecto.
también regula la fuerza muscular y también regula el tono muscular. ¿Estamos? Entonces, ¿qué regulaba el cerebelo? El cerebelo, profesor, me regula a mí los movimientos coordinados, el equilibrio, la fuerza muscular, el tono muscular. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel de mi cerebelo, yo voy a presentar todas estas alteraciones. ¿Estamos de acuerdo? Que ya las sabemos, pero hay que falta integrarla nomás, que ya la venimos viendo. No es que la sabemos, ya la venimos viendo. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la causa, a ver, de un síndrome cerebeloso? Un traumatismo, así de sencillo, un traumatismo. Está un daño vascular, un traumatismo, pongan así, como etiología, como todos los síndromes que venimos viendo hasta hoy. Traumatismo, por ejemplo, traumatismo. Esto no es tan importante, la etiología nadie le va a preguntar, les vivo diciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico del paciente? ¿Qué va a presentar mi paciente con síndrome cerebroso? La famosa ataxia cerebelosa. ¿Por qué? Porque si me regulamos la ataxia y yo tengo ahora un problema en lo que sería la ataxia, tengo una ataxia cerebelosa. ¿Y qué era esa ataxia cerebelosa? O sea, la falta de coordinación de los movimientos, ¿no es cierto? Lógicamente. Ahora, ¿qué presentaba el paciente? Signo de Romberg. Signo de Romberg. ¿Y cómo era ese signo de Romberg? Negativo, por fin. Acuérdense de eso, se los ruego. Que el signo de Romberg era negativo. ¿Cómo lo estudiábamos el signo de Romberg? Lo vamos a volver a repasar ahora. ¿No? ¿Se acuerdan que nos ponemos a la derecha? Brazo derecho hacia adelante y brazo izquierdo hacia atrás para que no se caiga. Le pedíamos que agarre el paciente y cierre los ojitos, lo vamos a hacer rápido, hay sensibilidad profunda, visión periférica, perdón por ser tan hartante, laberinto vestíbulo. Entonces, yo le pedía que cierre los ojos, entonces ya no tenía visión periférica. Acuérdense, si yo tengo una ataxia medular, por ejemplo, producida por un daño a nivel del cordón posterior de la médula, si tengo una alteración de la sensibilidad profunda, yo me caía, o sea, tenía signo de Romberg positivo. Lo mismo pasa en el laberinto vestíbulo. Yo tengo alguna lesión, me caía también signo de Romberg positivo también, o sea, y este tiene la particularidad que me caía para cualquier lado, para el lado afectado, perdón, para el lado afectado, este para cualquier lado, este para el lado afectado. Ahora, si yo le pido al paciente que cierre los ojos y tiene una lesión a nivel del cerebelo, no se caía, tenía el signo de Romberg negativo. Se van a acordar de eso, ¿no? Por favor, el único que no tiene signo de Romberg. El de la sensibilidad periférica y el vestíbulo sí tiene, o sea, la ataxia vestibular, la ataxia medular sí tienen. Perfecto. A la misma vez, este paciente, ¿qué más le estaba por decir? Que este paciente, en cuanto a la marcha, ¿cómo era la marcha? ¿Se acuerdan cómo era la marcha? La marcha de este paciente era la marcha del ebrio, del borracho, es decir, en zigzag. ¿Se acuerdan que era hacia adentro y hacia afuera? Hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Esa era la marcha cerebelosa, la marcha del borracho, la marcha del ebrio, que era en zigzag, profesor. A la misma vez, si me regula la fuerza muscular, ¿cómo va a estar? Ahora la fuerza muscular va a estar totalmente disminuida, la fuerza muscular, y el tono muscular, ¿cómo va a estar? Totalmente hipotónico. El tono muscular lo va a tener totalmente hipotónico. Estamos, belleza, eso sería todo lo de síndrome cerebroso. Entonces, última vez, conjunto de signos y síntomas que se produce por una lesión del cerebelo. Me tengo que acordar qué hace el cerebelo. Me hace o sea, coordina los movimientos, el equilibrio, o sea, la ataxia. Estamos, a la misma vez me regula la fuerza muscular y el tono muscular. Perfecto. ¿Y qué va a tener el paciente? Si me regula la ataxia, va a tener ataxia cerebrosa, o sea, caracterizada por la falta de coordinación de los movimientos, por eso ataxia, no tengo movimientos coordinados, tengo signo de Romberg negativo, profesor, que eso veíamos cuando estudiamos la ataxia estática. Y dentro de la ataxia dinámica nosotros estudiamos a nivel del miembro superior, a nivel del miembro inferior la marcha. A nivel del miembro superior hacíamos la prueba de índice, nariz, bla, bla, y miembro inferior, prueba talón, rodilla. Y este paciente va a tener una marcha del ebrio zigzag. Estamos, fuerza muscular disminuida y tono muscular disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué le aclaro esto? Porque le puede preguntar el signo de Romberg y usted dice negativo y le puede preguntar al profesor a qué taxia le corresponde. Y bueno, la taxia estática, profesor. Y puede decirle marcha, decirse, ¿y a qué taxia corresponde esa? A la taxia dinámica, profesor. ¿Me entienden? Es lo que veíamos cuando veíamos semiología del sistema nervioso. Y eso sería todos los síndromes de nervioso que tienen que saber.
¿Estamos? Y entonces esta sería la última clase de nervioso y ahí dejo de grabar la clase. Esperen que se me acabe de trabar. Bueno, pero aquí terminaría la clase. ¿Estamos?